También tenemos a Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Mira ese caso esos tarados, o sea, por fin que... Esos tarados están legislando ahora mismo. Bueno, eso es un poco lo que habla, la crítica que le hice a Hermesilla, ¿no? Con lo de Deleuze y Guattari. Le digo, mira, este capitalismo al que tú quieres apuntar la sociedad tiene este aspecto negativo también, ¿no? O sea, tú dices, voy a ser crítico de la izquierda indefinida y voy a ser crítico de la derecha extravagante, pero lo que no te das cuenta es que eso es lo que creas. Mira, lo mejor, sí, quiero decir, todas las ideas de Armesilla conducen a nuestra situación. Y engañarse como hace él, Ajá. que el capitalismo actual no es un resultado de las ideas que quiera, pero ese es el caso, y bueno, no han ayudado sus ideas, esas ideas que quiere él llevar a cabo. Pero es que, claro, sus ideas conducen, o sea, es que todas sus ideas conducen a donde estamos o peor. Pero en fin. Perdón, lo que quería decir. Es algo que le di, que lo primero. El primer comentario que le dije que le escribí a Adrián en su canal es: critica tu ideología, gilipollas. Critica el anarcocapitalismo. Saca un vídeo en el que lo pongas a parir, que ese es tu deber. Tu deber es poner a parir, destruirlo tú mismo. O sea, para que aquello no sea una ideología, para que aquello no sea una vergüenza como lo que hace Armesilla, que es la absoluta adoración a unas ideas fracasadas. No, hombre, tienes que coger tu ideología. O sea, bueno, eso sería lo ideal, pero no lo hace nadie. Tienes que coger tu ideología e intentar destruirla y ser crítico y realista. Pero también ahí te estás dando la respuesta de por qué decía yo que se vaya a su puta casa. Pero también, pero espera ahí, Bruno, porque también es cierto que por ese lado va lo que decía de que paleopolítica es como una secta, porque esa gente que vende un discurso ideológico tienen 35.000 millones de seguidores en 3 días. En cambio, si te vuelves como nosotros, que eres crítico de todo, de golpe. Porque no somos una secta. Joder. Es que lo de Hermesilla es una secta. Lo de Adrián es una secta. Coño. Porque no se critican, porque adoran críticamente esas ideas. Joder, por eso son una secta. Y nosotros no. Pero en una sociedad esquizo eso se da la vuelta. Vale. O incluso por el simple hecho de tener ya una idea. Es decir, tener una ideología ya es sectil, o sea, ya es presectil, por decirlo de alguna forma. Ya te estás metiendo en una dinámica de secta, por decirlo de alguna forma. O sea, entiéndeme, ya el tener una ideología fija, tan fija, y seguirla ciegamente, o pretender que se la sigan ciegamente, o digamos, instrumentalizarla de forma a que te la puedan seguir de forma ciega unos seguidores, o jugar con la ceguera de los demás para que te sigan, ya es un comportamiento ideológico sectario, para que nos entendamos. Es decir, yo creo que la premisa para no formar secta ni, digamos, tener un público sectil o presectil de alguna forma, o sectario, por decirlo de forma correcta, es justamente no practicar ninguna ideología fija, digamos. No quiere decir que no tengas tus ideas o que tengas una composición de lo que más te guste. O donde, ¿me entiendes? Roberto, que por eso quizás no vendemos, que es a lo que quiero llegar. Y a la cuestión de por cómo se da la vuelta a la cuestión de secta. O sea, en una sociedad esquizo, lo que es normal se vuelve anormal. Y lo que es anormal se vuelve normal. O sea, la secta vendría a ser la gente que no está afiliada a ninguna. O sea, se da la vuelta. Es que no entiendo este rollo del mundo al revés. No, bueno, yo entiendo lo que quiere decir ella un poco también en el sentido. Sí, pero yo también estoy un poco con él, ¿eh? O sea, a mí tampoco. Es que a mí ese tema de. Yo entiendo lo que dice. Lo que no entiendo es por qué lo dice. Exacto, de que una cosa. No sé. Bueno, yo incluso me meto hasta con la idea en sí de reversibilidad de las ideas, o sea, de que una cosa quiere decir la otra. Yo creo que es darle demasiadas vueltas a una cosa que a veces no tiene tantas vueltas, ¿eh? Yo te digo, o sea, para mí, el que tiene una idea fija, la intenta difundir y está ahí R que R en su idea, ya es un comportamiento, digamos, de alguna forma, aparte de, en mi opinión,
humilde opinión, errado, o sea, que no es correcto, que no te lleva a buen puerto, es llamar casi a la secta, o sea, es llamar a gente sectaria, a gente que, o bien que no tiene pensamiento propio y que se adhiera al tuyo, o que no tiene raciocinio, o que no tiene educación, o que no tiene personalidad. Por lo tanto, digamos, ya alrededor tuyo estás haciendo ya un magma de gente que tampoco vale, o sea, que no tiene una validez a nivel individual demasiado alta. Por lo cual estás creando algo ya de por sí que tiene poca validez, por decirlo suave, ¿eh? O sea, que tiene una validez bastante ya sospechosa, ¿no? Por no decir nula. Por lo cual, digamos, ya el mismo ser así, de esa forma, pues no ahí está el error, el nacimiento del error para mí, ¿eh? O sea, tener las cosas tan claras ya es un error, porque es que en la vida al final nada es tan negro o blanco. Totalmente de acuerdo ahí, Roberto. No, pero si te fijas, ahí voy a volver a Moldbach, ¿no? Que todo esto de los medios alternativos ahora se han vuelto un dispensario de pastillas. O sea, son gente que está vendiendo una droga determinada, que ahí nos podemos remitir al famoso libro. Me encanta ese libro y me encanta esa película. Ahí se ve mi cuestión de así medio nihilista, la de William Burroughs, ¿no? Lo del almuerzo desnudo. Gente adicta, que es también un poco en lo que se inspira Huxley con lo del Soma. Y tienes una sociedad completamente... A ese límite hay un problema en lo que dice Roberto. Es decir, hay que decirlo. Es decir, si se lleva al límite, bueno, en lo contrario, quiero decir, estamos hablando de relativismo puro y duro. Estamos hablando de que si no tienes nada claro, alguna cosa tendrás que tener clara. Y la idea es que has llegado a esa claridad en base a un proceso racional o dialéctico, por lo menos, de eliminación mínimamente, quiero decir. Quiero decir, no digo en ningún momento que abandones la duda, pero quiero decir, algunas cosas tienes que tenerlas claras. De acuerdo por lo contigo, menos yo algunas cosas no puedo renunciar. No puedo renunciar, yo que sé. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hay unas bases no matar que... a los inocentes, a no robar. No, evidentemente. Hay que tener unas bases donde sentarte, digamos, donde empezar. Eso sí. Roberto se refiere a algo más sutil, a la cuestión de república versus monarquía. Hay cosas de este tipo, ¿no? No sí, pero a ver. Sí, pero a ver. Quería decir que hay un peligro en lo que dice Roberto y quería matizarlo nada más. O sea, solo era eso. Caer en el relativismo. De hecho, la posmodernidad cae en el relativismo con mucha facilidad exactamente por esto, porque hay mucha gente que coge ese discurso que digo yo, pero sin la suficiente formación crítica, ni la formación intelectual, ni formación, digamos, erudita, digamos, y entonces caen en el camino facilón, que es evidentemente lo que acabas de mencionar y lo que acabo de decir yo también. Es decir, caen ya en el relativismo, que es el camino de los flojos. De los flojos en muchos sentidos. Y luego hay otra cuestión. Otra cuestión que son las bases. Es que si esas bases son axiomáticas, son principios, y esos principios te van a llevar a una serie de conclusiones. Si sigues unos caminos lógicos formales y unas metodologías racionales, te van a llevar a una serie de conclusiones. O sea, quiere decir, depende de dónde cojas las bases, al final vas a llegar a unas conclusiones necesarias también. Es decir, que parten de las bases. Entonces, si tienes las bases claras, también tendrás otras conclusiones claras al final. Es decir, yo no te digo que de la duda se diluyan absolutamente, pero evidentemente, si tienes unas bases claras, tendrás otra serie de cosas también muy claras. Sí, lo que pasa es que eso no te tiene que llevar a unas ideas fijas. Es decir, tener bases claras y tener al final un resultado en base a esas bases claras, evidentemente, dialécticamente, al final llegar a ciertas conclusiones que son bastante claras, no quiere decir que eso te haga un puzzle que se junte en una idea fija, es lo que me vengo a referir. Eso normalmente te tiene que hacer más abierto. Si el resultado te cierra la jugada,
es que no has operado bien en tus conclusiones lógicas. Si operas bien, normalmente te da múltiples resultados, te da múltiples, digamos, múltiples bloques de resultados, para que luego es cuestión de saber sabiamente jugar con ellos para llegar a unas respuestas flexibles, pero flexibles dentro de unos límites, evidentemente, para no llegar al relativismo. Es sentido crítico lo que estás diciendo tú, Roberto, me parece perfecto. Pues está muy bien, sí, está muy bien, probablemente está muy bien sintetizado por esa palabra. Sentido crítico podría ser, sí, claro. O sea, tener al final un sentido común, crítico, llámalo como quieras, es decir, pero para llegar a esto de forma fina y de forma realmente sólida, yo pienso que hay que hacer todo lo que acabamos de decir, pero si esto te lleva al final a algún tipo de ideología, llámese lo que sea, monarquía, republicanismo, fascismo, comunismo, uy, malo. Entonces no has operado bien, algo ha fallado en toda la operación, porque no se puede llegar a una conclusión tan radical normalmente. Ahí es donde quizá Alberto y yo disintamos contigo. Si yo en eso ahí estoy con Alberto, fíjate. Porque claro, está bien que sea una cuestión, porque tú dices, me gusta, soy anarcomonarquista, ¿no? Y claro, y suena contradictorio, pero en el fondo no lo es. Entonces, claro, ya te territorializa lo que dice Deleuze y Guattari. Todos tenemos un deseo consciente o inconsciente de territorializarnos de alguna manera, ¿no? Es decir, soy, yo qué sé, española o de raza lo que sea, o lo que sea, ¿no? Ese sentido de querer, y que también se aplica a la cuestión ideológica. De ahí que el dispensario de pastillas, ¿no?, tenga sentido, porque la gente compra. Y yo creo que la cuestión En mi opinión, lo que dice Daniela, y la interrumpo porque va a llegar a lo que ella me ha dicho, que es la conclusión a la que llego yo, no es una cuestión de sentido crítico. El sentido crítico lo has tenido en todo momento y aún así has llegado a algo fijo, has llegado yo soy anarquista o yo soy comunista o lo que sea. Y has llegado bien. O sea, por decir, evidentemente las bases del comunismo no son el respeto a la vida y a la propiedad, pero vale, y por eso llegan a conclusiones que yo veo completamente erradas. Las bases de, por ejemplo, el anarquismo sí son la vida y la propiedad y la libertad también, ¿sabes? En el sentido. Para el comunismo, la vida, el valor de la vida está en la función del bien común, y el bien común es lo que decide el líder del partido. ¿En el comunismo dices? Sí, es muy Sí, básico, ¿no? La vida vale lo que se le salga del pito al líder. Sí, pero también para eso necesita el líder, necesita, es decir, no es lo que diga el líder, es lo que le dejen a aquellos que son fieles al líder decir y hacer. Entonces es un poco eso también. Claro, porque él está hablando en representación del pueblo. O sea, en sí, ya parte Sí, a ver, yo pienso que el sentido crítico te va a llevar eventualmente a una ideología y te va a llevar a decir radicalmente, creo que esto es lo correcto en base a estos procesos. Y ahora, lo que yo digo es no cerrarse, eso sí estoy de acuerdo, quiero decir, la idea de siempre pensar en mejorar y la idea de sino también contemplarlas. Y, o sea, incluso aunque, o sea, y si es necesario decir, estoy en esta posición ideológica, en esta postura ideológica, la solución, creo que es la solución a todos los problemas a los que me enfrento después de llegar a ello a través de una serie de procesos dialécticos y de sentido crítico. Pero claro, quiero decir, la cuestión es que no está cerrada, porque la situación cambia y hay otras nuevas ideas y la cuestión es no cerrarse a esas. O sea, creo que eso es lo importante. ¿Has pensado en escotado a lo largo de ese razonamiento en algún momento? No, ¿por qué? Vale, no, nada. Vale. No, digo, es que no sé, yo a escotado no la envío de ninguna manera, entonces casi no. ¿Sabes? Yo he escotado drogas y la guerra de los sexos y todo lo demás, nada. ¿Por qué?
No, porque es mucho decir hay que cambiar de opinión, pero lleva en su tema liberal cuántas décadas, la verdad. Ah, sí, no, yo no creo que haya. A ver. O sea, vamos a ver, si no tienes motivos para cambiar de opinión, ¿por qué vas a cambiar de opinión? Pero quiero decir, tienes que estar como abierto a que no eres perfecto Y luego está el factor místico y que también. las cosas cambian. Y quería También. decir ahí, Alberto, que luego está el factor místico. Es como la cuestión de creer en Dios o no creer en Dios. Es que es lo que vamos a ver. Yo iba a decir que lo de Alberto igual no va por ahí, pero claro, ¿qué determina que alguien crítico se escore a una ideología u otra? Podría pensarse que es el temperamento. La cuestión estética, el símbolo, hay mucho. Yo diría que son las bases que, como estamos hablando, son axiomáticas. Quiere decir, las bases no las va a cambiar. O sea, Pero las es- elige, ¿por qué las elige? ¿Por circunstancias de la vida? O sea, ¿por qué se topa con esos principios? ¿Por circunstancias o por temperamento o por qué? Porque le falta algún anticuerpo para que no le entre ese virus. Si lo ves desde el punto de vista de la memeplexia. Es como lo que hablaba antes del amigo mío que es un poco narcisista al que le presté el libro de Nietzsche, ¿no? Y luego digo, tendría que decirle primero que lea Crimen y Castigo de Dostoyevsky antes de leer eso, porque si no se va a convertir en un reverendo hijo de puta. Entonces, claro, es esa cuestión, ¿no? De que el conocimiento también es funcional y te crea como individuo. O sea que, no. entonces la ideología no es una pulsión, un deseo, una tendencia libidinal propia, sino lo contrario. Una tendencia libidinal de otros contra la que tú no tienes defensa, ¿no? Puede ser, sí, puede ser virológica o viral, digamos, una cuestión viral. O sea, ¿por qué la gente se vuelve a editar determinada ideología? Porque eso se plantea casi de una forma en la que no tienen... No, las bases. Las bases son cosas que no necesitan. O sea, las bases no necesitan una ideología. O sea, es decir, el desarrollo desde unas bases, eso es donde ya empieza la ideología. Pero las bases, o sea, quiero decir, las bases no necesitan una ideología. O sea, quiero decir, y esa es la idea del derecho natural, la idea de lo natural, la idea de por Tabú, qué lo comenté el otro día, la idea de la defensa de la vida, sí, el tabú incluso, todo. desde un punto de vista puramente antropológico, es Es mi noción de necesidad. O sea, quiero decir, evidente por sí necesito que mismo. no me maten, que no me roben, tal. Sí, ¿Para qué? porque es Para evidente por sí prosperar. mismo. Son cosas de base y son evidentes por sí mismos. Son ideas horizonte que obviamente están ahí, entonces las ignoras o las llevas a cabo hasta las últimas consecuencias. Pero, o sea, es que hay una cosa curiosa, en las ideologías por lo general, todas te permiten analizar completamente la realidad, más o menos completamente tú puedes ver la realidad en blanco y negro Son y cosmovisiones. encaja, es decir, los semáforos, pues el verde es un poco más claro que el rojo y dices, pues mira, por esto son capaces de pararse cuando está en un poco más gris o en un poco más blanco. O sea, quiero decir, la ideología del blanco y negro pues te salva los fenómenos. Entonces, todas las ideologías te salvan los fenómenos, por lo general, porque parten de principios de base que son como el blanco y el negro, o sea, quiere decir, que están funcionando obligatoriamente. Entonces, como no puedes estar jugando con dos principios a la vez, porque eso se llama conjugación de conceptos y hay siempre una imposibilidad ahí, siempre hay que conjugar ad infinitum, pues entonces, por parsimonia, te quedas en uno y como ya has asimilado las pautas de cómo se analiza la realidad, cómo se filtra por uno de esos principios, pues no, casi por supervivencia, pues no te mueves de ahí. O sea, entonces, eres crítico, sí, porque estás analizando, cribando la realidad con ese principio, pero eres crítico de la crítica. Ahí está la crítica. O sea, Claro. está lo difícil, y para eso tienes que ir contra ti. Tienes que ir contra ti.
Es que ahí es donde terminas en lo que decía antes, en la cuestión mística, en la cuestión de creer o no creer. Y ahí está el tema de los temperamentos. Es decir, que místico es quien tiene o un temperamento, una circunstancia que le lleva a ello. O sea, que sigue siendo una ideología, porque siempre eso es el metalenguaje. Siempre hay lenguaje de lo que está hablando, que habla de lo que habla, de lo que está hablando ahora, que habla de lo que habla. Claro, por eso es una contradicción plantear una mística de izquierda, ¿no? Porque la izquierda, sí, el materialismo supuestamente es antimística, pero el materialismo termina teniendo la mística de la no mística. Y ahí es donde se ve la cuestión. Ahí es donde se ve la cuestión de la memeplexia. Ahí es ya cuando empiezas a tomar la ideología como una cuestión viral. Cuando te empiezas a dar cuenta de que es viral, porque empiezas a notar determinados factores de tipo histórico-social, ¿no? Que determinan que esa gente va a terminar creyendo esa volada. Y se vuelve curioso, ¿no? Se vuelve ya lo que decíamos antes, comparativo a la droga. A la cuestión del almuerzo desnudo, que la droga, que si el veneno para ratas te coloca más que este otro, y toda la cuestión de la ideología como una cosa de, como el soma, distintas variedades de soma, distintas variedades de, y que son virales también porque te obligan a sacrificar, tienen sus características, te obligan a sacrificar determinadas cosas de la razón, a demostrar sacrificio de lealtad, ¿no? O sea, Pues yo no sé, que puede... yo como tú has dicho, Dañera, perdona, la introducción, es que ahora es que tenía una idea, si no la digo ahora igual se me olvida. No, No, dime. que digo, cuando tú has dicho, por ejemplo, yo he llegado a la conclusión, por ejemplo, que yo soy anarco-liberal, me parece que has dicho, ¿puede ser? O anarco, ¿cómo has dicho? Anarco-monárquica o algo así. Anarcomonámica. De la monarquía y de la anarquía, ¿no? Era una mezcla así tu ideología, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, correcto. Vale, has llegado a esta conclusión, ¿no? Después de haber pensado mucho y tal y cual. Pues yo, por ejemplo... Y la cuestión mística, Sí. No, si no critico la mezcla, si me parece, o sea, además te conozco ya desde hace tiempo y ya sé cómo piensas y me puede parecer bien o mal o regular, me da igual. Es decir, no es importante. El caso es que digamos que yo no, por ejemplo, para poner un ejemplo individual mío, ¿no? Yo después de tantos años de vivir, y de pensar y de tal, yo no consigo hacerme ningún tipo de ideología. O sea, es que no lo consigo ni queriendo. Es decir, no hay nada que me convenza lo suficiente como para decir yo pienso en esto o creo que soy esto de forma definitiva. Nada, absolutamente nada. Porque hay veces que me enamoro de la anarquía, hay veces que me enamoro de ciertas partes del comunismo, otras veces me puedo enamorar del liberalismo, otra vez me puedo enamorar del fascismo, otra vez me puede encantar una idea asesina incluso, yo qué sé. En términos del claro. en términos del guattariano no logras reterritorializarte, ¿no? No, pero es que en ningún aspecto de mi vida, ni en la identidad nacional no lo consigo, en la identidad regional tampoco, en nada, o sea, en absolutamente nada, prácticamente en nada. ¿Pero por qué? Porque al final cuando indagas en cualquier cosa, te das cuenta que es todo ilusorio, que es toda una gilipollez, que depende de dónde lo ves, del momento de tu vida, si eres joven, viejo. Yo te entiendo perfectamente porque o sea, yo te entiendo perfectamente porque soy de tu generación, o sea, veo lo mismo. Entonces te entiendo perfectamente. Por eso entonces, claro, a mí me parece, o sea, ¿sabes? O sea, que no puedo decir yo, por ejemplo, yo soy tal, no, es que no lo sé, yo no sé lo que soy. O sea, yo no sé lo que soy. Sí sé muy bien lo que soy. Sé lo que no soy, desde luego. Pero o sea, claro, bases. ¿Cuáles son tus bases? Pero cuando digo anarco-monárquica, lo digo en términos muy generales. Vale. O sea, no puedes crear un sistema de eso. Es muy difícil. A ver, por supuesto. ¿Y cuáles son los principios básicos, esas bases de las que tú has hablado? ¿Cuáles son tus bases? Pero yo creo... La honestidad, por ejemplo. La honestidad. Vale, entonces la honestidad te lleva a la anarquía y a la monarquía, porque son las únicas cosas que son honestas. Todo lo demás son o sea, ¿cuáles son no hay farsa en la cuestión monárquica y no hay farsa en la cuestión anárquica. Son lo contrario a la falsedad que vende el republicanismo o la falsedad que vende el
Bueno, Pues, por mi forma de ser sería más a la anarquía, probablemente. bien. Claro, No, que era- pero no iba por ahí. Quiero decir, las bases eran. eh, quiero decir, la propiedad privada, ¿estás de acuerdo o no? Sí, O sea, o sea, quiero decir, en la sociedad en la que tú querrías vivir, la propiedad privada sería importante. ¿Existiría o no? sí, existiría. Claro. Vale, y en la sociedad a la que tú querías vivir, evidentemente entonces el robo estaría castigado. Y el asesinato estaría castigado. Y no me refiero al asesinato de la autoridad, quiero decir, todo asesinato, es decir, todo asesinato que no fuera, yo qué sé, no, porque ahí entraríamos otra vez Sí, Vale, sí, vale, guay. Bueno, yo no he dicho que sí, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? bueno, Yo Vale, no lo tengo perfecto, muy claro. perfecto, mira, bien, perfecto. Ve, no No, lo tienes claro el asunto del asesinato, ¿no? no, para nada. No. Porque para Bien, mí habría asesinatos probablemente que se podrían aceptar. el asesinato como defensa, ¿no? Como defensa, como castigo, incluso. Sí, sí, el castigo es una defensa Mm, colectiva. Vale, pues, Eh, real, es un ojo por ojo, ¿no? Es un castigo por un asesinato, ¿no? ¿O no? probablemente, o sí, probablemente. Quiero Más bien. decir, asesinatos por por cuestiones raciales, o por cuestiones de género, o por arbitrio, de que el poderoso así lo decide. ¿Esos asesinatos estarían permitidos en la sociedad en la que quieres vivir? Por arbitrio y no. O sea, arbitrariamente no. Siempre tendría que haber una razón, algo Eh, muy racional. Totalmente sí, racional. sí, yo qué sé. Y ahí nos podemos meter en el etnicismo, ¿no? O sea, yo qué sé, digamos que estas ciencias absurdas, bueno, no, eugenesia, que eso a todo, que eso parece muy racional, o por lo menos a mucha gente le encandila, desde el punto de vista racional. Mucha gente racional lo ve como algo racional. Entonces, asesinatos eugenésicos en tu sociedad, ¿sí o no? No lo creo, no. eso no es un asesinato. No, porque no le veo ninguna. No es o sea, no es lógico, no es racional, eso no. Asesinan personas. No suele haber racionalidad en un asesinato de ese tipo. No, es difícil ¿Acaso encontrar una racionalidad en un no se asesinato de ese puede tipo. abortar a un niño que van a ser con Down? Ahí está. Ah, no, claro, eso sí, evidentemente. El Ese es un aborto, asesinato eugenésico. bueno, pues este sí. El aborto para mí de forma barra libre, o sea, no tiene ningún tipo de problema. Pocas veces prohibiría yo un aborto. Ahí barra libre total. Infanticidio. Venga, con un añito. Con un añito, no, porque da penilla. No, pero todo lo que sea menos un año son trozos de Vale, carne, son vale. trozos de carne desechables. Todavía no tienen matrícula. Sido para el horno. Bueno, pero da igual, porque ha defendido la propiedad privada y desde la propiedad privada se puede ir en contra del aborto. Claro. Sí, Ya te digo, no, Con por que eso defienda la propiedad privada se puede salvar. si ese bebé ya tiene propietario claro y tiene matrícula, entonces ya no se le puede tocar. Pero mientras sea un trozo de carne sin nombre, no. en cuanto a No, lo no, de no le veo la utilidad. Si es inútil en Vale. ese momento, o si no, o sea, no sé cómo decirte. Lo veo desechable. En la sociedad en la que te gustaría vivir, la gente podría decir lo que piensa. Claro, evidentemente. Vale, libertad de expresión. Ujú. Fronteras. Sí. Libertad de movimiento. No, según. Vale, o sea, fronteras. Los baños de tías para tías y los de tíos para tíos. Evidentemente, con y lo- lógica, racional. Vale. Baños de bebé, baños de Eso es muy bebé. lógico y muy racional por el asunto de que ahora se está viendo claramente lo de las violaciones que está viendo los baños mixtos, que son, joder, obvias, de adolescentes. Ah,
No, Obviamente. lo desconocía, pero me parece lógico, claro, que pase. Los baños mixtos es una excusa para drogarse. También tenemos a Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Mira ese caso esos tarados, o sea, por qué? Esos tarados están legislando ahora mismo.